gente de Biomasa para Todos. Hoy vamos a hacer la limpieza de este motor, que podéis ver cómo está, las condiciones pésimas en las que se encuentra, y tenemos que hacer una limpieza de mantenimiento general. Así que, bueno, quería explicarlos, sobre todo indicar cómo están las salidas. Aquí se puede ver la cantidad de suciedad que tiene, pues esto repercute evidentemente en lo que es la extracción de aire, la extracción de gases, y es importante mantenerlo y hacer la limpieza correcta. Así que bueno, como podéis ver, son 4 tornillos, levantamos el motor completo y accedemos a las aspas. En el canal ya hay, voy a dejar aquí, aquí, lo voy a dejar aquí, está por aquí arriba, sí, aquí. Otro vídeo donde hacemos una limpieza general de otro tipo de motor. Y bueno, son similares, todos los motores tienen una función que es evacuar los gases y los humos que se generan en la combustión, en la cámara de combustión de las estufas de pellets. Y es importante que estos estén en condiciones y siempre limpios para que no varíen justamente los parámetros que tenemos reguladas las estufas. Así que nada, vamos a desmontar esto, vamos a poner los guantes, vamos a poner aquí. Bien. Antes de quitarlo, podemos ver que tenemos solamente una forma de encajarla, ¿vale? No hay forma de equivocarnos, que lo podamos poner en un sentido contrario, porque tiene una parte plana que encajaría con esta parte de aquí y tenemos una pequeña marca. Entonces no hay forma de equivocarnos con esto, ¿ok? Bien, intentamos sacar las aspas. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Esto necesita limpieza urgente. Aquí hay una acumulación muy bestia y aquí dentro también. Pues nada, esto toca aspirar y cepillar. Como podéis ver aquí, todo esto. ¿Vale? Y aún queda más por sacar, pero bueno, la peor parte la tienen las aspas, así que vamos a limpiar sobre todo aquí la salida. Ok, vamos a quitar esto si no nos ensuciamos por encima. Pero bueno, es lo que siempre hablamos, lo que siempre repetimos desde Biomasa para Todos. Limpieza en las estufas. Es muy importante la limpieza en las estufas. El mantenimiento que hay que hacer cada año es importantísimo, porque si no, luego los parámetros que tenemos en la estufa se modifican sin sentido. Hacemos reseteo de banco de datos, ponemos las estufas como si fueran de fábrica, pero hay un problema. Si la ponemos de fábrica y la estufa no está como de fábrica a nivel de limpieza, pues no va a funcionar. Entonces, es que nos piden constantemente, pásame por favor, pásame los parámetros de una Olga tal, pásame los parámetros de una Evacalor tal o tal. Sí, pero nosotros los pasamos, pero si luego no funcionan es porque hay algo que no está funcionando en vuestro sistema y es la limpieza. Mira lo que cuesta sacar esto, ¿vale? Así que ahora vamos a intentar con más herramientas. Tenemos diferentes tipos de herramientas, aquí se pueden ver, para llegar a zonas más
De esta forma intentar eliminar el máximo de acumulación de cenizas. Estas, como podéis ver, llegan a un punto en que ya son cristalizadas. Aquí hay creosotas, ¿vale? Están cristalizadas. Para los que no sepáis qué son las creosotas o los clinkers, pues en nuestra página web, en biomasaparatodos.com, tenemos en el blog una publicación muy extensa sobre el tema de las clinkers y las creosotas y por qué se generan estos clinkers y creosotas a través del pellet, ¿ok? Así que es importante que paséis por allí, biomasaparatodos.com, repito, biomasaparatodos.com, y bueno, primero descargar una guía que tenemos allí, que es gratuita. Ya tenemos sobre unas 7.500 descargas, más de 7.500 descargas. Es una guía que la trabajamos muy bien, que nos la curramos mucho para todos vosotros y es gratuita. La podéis descargar allí ahora mismo en biomasaparatodos.com. Así que correr para allí después de ver este vídeo e ir a buscar esa guía y pasar por el blog y leer esa nota donde hablamos justamente de los clinkers y las creosotas, cómo se crean y por qué vienen en los pellets. Bueno, no es que vengan. Bueno, no voy a decir nada más. Investigar. Tenemos una información muy amplia dentro del blog con mucha calidad. Así que estamos trabajando muy fuerte para que todos vosotros dominéis y aprendáis el tema de la biomasa y sobre todo cómo funciona el pellet, qué produce el pellet y cuando el pellet está en según qué bosque y en según qué otro lugar, cómo viene todo esto. O sea, es alucinante, es muy chulo. Así que ir a indagar biomasaparatodos.com y seguimos con esto. Voy a limpiar, voy a meter aquí un poco de desengrasante, desincrustante y seguimos. Mirad, mirad. Vale. Bueno, seguimos. Mira cómo trabaja. Se van a quedar las aspas en color latón. Y es impresionante la sensación que tiene este motor. Bueno, esto provoca que justamente los parámetros que están incorporados en la controladora estén sobredimensionados, modificados. Y bueno, si esto está así, hay que imaginar cómo está el resto de conductos. Pues esto es la limpieza. Esto es la limpieza de un motor de extracción. Podemos desmontar o no las aspas. Si tenemos herramientas como estas y podemos llegar aquí, pues fantástico. Y si no tenemos herramientas como estas, pues sería desmontar las aspas también, con mucho cuidado de no doblarlas, para no generar un mal flujo de aire dentro de la cámara del motor. Pero bueno, básicamente es esto, es esperar, desincrustar, limpiar y volver a montar. No hay más, es que esto es una cosa básica que se tiene que hacer cada año cuando nos salta el aviso de SERV. ¡Ey! Que me ha saltado el aviso de SERV, ¿cómo hago para quitarlo? Sí, limpieza, primero limpieza, luego lo quitas. Primero limpia toda la estufa, primero limpia todas las tuberías, primero limpia todos los conductos internos, los pasos de humo, primero limpia las aspas y después quitas el aviso. En muchas estufas, en la gran mayoría, este aviso de SERV no bloquea la estufa, simplemente es un aviso que se mantiene en el display. En la mayoría de micronovas, Duepi, este aviso está en el display y la estufa sigue funcionando, pero bueno, está allí. Es como que en el coche aparece también el aviso de servicio y nos funciona, pero sabemos que tenemos que ir al mecánico a cambiar el aceite, revisión de pastillas, bueno, niveles de todo tipo, cambio de correas. Pues lo mismo pasa con una estufa, hay que mantenerla para alargar su vida y de esta forma pues tenerla en condiciones siempre. Si os fijáis, sale enseguida. Es más, con esta herramienta no, vamos a trabajar con el cepillo. Pusimos este plástico para proteger todo el bobinado del motor. Es una
En la bolsa de plástico se puede poner film, se puede poner cualquier cosa para proteger el bobinado del motor, que no le entre suciedad. Ok. En este caso, nos hemos vuelto a ensuciar las manos un pelín. Vale, y pasamos de lo que habéis visto a esto. Y no es un motor nuevo, ¿eh? Es el motor que acabamos de limpiar. Entonces aquí se pueden poner los parámetros de fábrica, claro, porque el motor está como salido de fábrica. Aún nos queda por aquí debajo una pequeña mota que saldría rascando. Bueno, como podéis ver, esto es la diferencia entre un motor y el otro. Pues nada, aquí los dejo con otro vídeo. Espero que estén bien. Suscribirse al canal, que me dais una gran ayuda para seguir creando contenidos. Y con su simple suscripción ayudáis muchísimo. Y sobre todo dejar los comentarios aquí debajo, sobre todo, y estamos en contacto, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo. Un abrazo muy grande desde Barcelona y a cuidarse mucho. Chao, chao.